los Corintios, capítulo 2. Vamos a estar tratando hoy los versículos que hacen falta de este capítulo 2. Es decir, vamos a estar mirando desde el capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10 al 16. Dice la palabra del Señor: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Oremos. Padre, una vez más venimos a ti, dependiendo siempre de ti, Señor, de tu Espíritu, dependiendo no de un hombre, no de la palabra de un hombre, dependiendo no de nuestro entendimiento humano, nuestro conocimiento humano, sino dependiendo de tu Espíritu, Señor. Necesitamos, Señor, poder ver y comprender. Como leíamos, Señor, este es un lenguaje espiritual, y por eso necesitamos un entendimiento espiritual, Señor. Danos luz en esta hora, Señor. Danos poder ver, Señor. Ruego por aquellos que no te han conocido, que están oyendo en este día esta enseñanza, este sermón, que ellos puedan ver, Señor, que ellos puedan conocer, que ellos puedan, Señor, entender lo que sus mentes naturales no pueden entender, que puedan ver lo que sus ojos naturales no pueden ver, que puedan oír lo que sus ojos naturales no pueden oír. Que tú abras sus ojos, sus oídos, su entendimiento, Señor, y les des vida. Y a tu iglesia, Dios, santifícala con tu palabra. A tu iglesia edifícala con tu evangelio, Señor. A tu iglesia transfórmala, renueva nuestro entendimiento. Transfórmanos con el poder de tu palabra y de tu Espíritu. Y ayúdanos a dar frutos, Señor. Frutos que glorifiquen tu nombre, Señor. Padre, gracias te damos. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Amén. He titulado, mis hermanos, este sermón, si usted quiere apuntarlo ahí, una revelación espiritual entregada en un lenguaje espiritual. Una revelación espiritual, implícitamente estamos hablando del evangelio, ¿cierto? O si usted quisiera ponerle un evangelio entregado en un lenguaje espiritual, una revelación espiritual entregada en un lenguaje espiritual. Me impresiona ver cómo Pablo se preocupa por exponer algo que realmente al uno profundizar en esta carta de Corintios puede entender las consecuencias que puede traer el no entender la obra de Dios, el no entender los métodos de Dios ni los medios que Dios usa. Y Pablo se preocupa igualmente entonces por la iglesia de Corinto, porque como usted recuerda, hemos venido estudiando esta primera carta a los Corintios en este capítulo 1 y hoy concluyendo el capítulo 2, cómo los corintios
se habían dejado seducir por la sabiduría humana. Se habían dejado seducirlos por las palabras elocuentes. Pablo les habla una y otra vez de lo que ellos están hablando entre ellos. Y la iglesia de Corinto estaba hablando entre ellos un lenguaje muy carnal, un lenguaje muy de hombres. Y Pablo recalca, mi hermano, y creo yo que hasta aquí hemos recalcado esa sabiduría de Dios que es superior. La sabiduría de Dios, como nos ha expuesto el apóstol Pablo en su carta, es muy superior, no solamente superior, es muy superior a la sabiduría humana. De tal manera que como ya lo hemos visto, una contradice a la otra, son totalmente opuestas. De tal manera que no pueden convivir, no podemos usar de las dos. No podemos pretender que en la iglesia tengamos las dos. Y yo veo como el apóstol Pablo está colocando una línea, una gran línea, una línea gruesa, para que la iglesia, usted y yo, entendamos que hay un abismo entre una y otra sabiduría. Y el lenguaje que se habla en una y la otra sabiduría igualmente son opuestos, son distantes el uno del otro. Pablo nos venía diciendo en los versículos anteriores de que a nosotros se nos ha dado una sabiduría, o cuando llegó el Señor a nosotros, el Evangelio a nosotros llegó no con palabras, dice él, de humana sabiduría, no con palabras persuasivas, sino que el Evangelio que llegó a nosotros llegó mostrando la sabiduría de Dios. En pocas palabras, la sabiduría de Dios es el Evangelio. Y esa sabiduría, dice Pablo, es la que se habla en la iglesia. Es la sabiduría para los que han alcanzado madurez. Y ya veíamos eso hace 8 días. ¿Quiénes han alcanzado madurez? Son los creyentes. Son los que han sido llamados. Esa sabiduría de Dios, esa sabiduría que es el Evangelio de Dios, no es de los príncipes de este mundo, dice Pablo, no es de los hombres de este siglo, sino que esa sabiduría es únicamente de Dios, es espiritual, es celestial. Ahora, Pablo nos va a hablar desde el versículo 10 en adelante de que si esa sabiduría es espiritual, es celestial, viene de arriba, pues ¿cuál debe ser el lenguaje? O ¿cuál debe ser el lenguaje que se usa para esa sabiduría? Pues igualmente el lenguaje debe ser espiritual. Las palabras que se hablen deben ser igualmente espirituales. Este misterio oculto no puede presentarse con palabras de humana sabiduría. Ese misterio oculto debe presentarse y hablarse en la iglesia con palabras espirituales. Ese misterio entonces, mis hermanos, que hablábamos hace 8 días, es el misterio, como dice allí en el versículo 9, ese misterio que no ha subido al corazón de hombre, ese misterio que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Es decir, ese misterio que no puede provenir, que no proviene de la mente humana, del corazón humano. Yo siempre he dicho, ¿a qué hombre se le hubiese ocurrido que para salvar al hombre habría que dar al Hijo de Dios en una cruz? ¿A qué hombre se le hubiese ocurrido eso? Yo siempre comparo la manera de salvar del Señor y la manera de salvar del mundo. ¿Cuáles son los héroes del mundo que salvan? Usted los ve siempre, ¿cierto? Esos héroes son fuertes, tienen superpoderes. Héroes que salvan, pero salvan de situaciones temporales.
Porque si Superman salva a alguno, lo salva pero de manera temporal. Y esos héroes y esa salvación del mundo es totalmente distinta. Aún el pueblo de Israel había caído en pensar de la misma manera. El pueblo de Israel piensa en un Mesías, pero un Mesías como David. Un guerrero, un hombre fuerte, un hombre con habilidades en la guerra. Aún los mismos judíos habían caído en la trampa de pensar que Dios va a salvar a través de medios humanos, a través de cosas humanas. Y Pablo dice, no, el misterio oculto, el misterio que ha sido oculto es que Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Y esto no se le puede ocurrir a ningún hombre. El misterio es que el unigénito del Padre, el primogénito de toda la creación, el segundo Adán, el Cordero de Dios, el Santo de Israel, el León de la tribu de Judá, es el Salvador. Y no vino a salvar con oro y plata. No vino a salvar con un ejército. Él vino a salvar poniendo su propia vida. Él vino a salvar haciéndose apenas un pequeño, un niño en un vientre de una mujer. Vuelvo y digo, esto no viene de hombres. Esto no se le hubiese ocurrido. Como dice allí en ese versículo 9, no ha subido en corazón de hombre esto. No. El hombre no puede pensar de esta manera. Porque esto es solo de Dios. Porque esta sabiduría solo viene de Dios. Esta sabiduría impresionante que trasciende, que realmente nos deja atónitos, solo proviene de Dios. Toda la Escritura nos habla o nos apunta a Cristo. Es hermoso ver a Cristo a través de toda la Biblia. Es hermoso ver a Cristo allí en el Génesis 3:15, como leíamos esta mañana. Es hermoso ver a Cristo allí ofreciendo un sacrificio. Ese Abel ofreció un sacrificio mostrando lo que iba a suceder. Es hermoso ver a Cristo en la promesa hecha a Abraham. Es hermoso ver a Cristo en el diluvio. Es hermoso ver a Cristo, mis hermanos, en un pequeño joven de apenas unos 15 años peleando contra un gigante. Ver a Cristo, mis hermanos, a través de toda la Escritura, porque toda ella, dice el Señor Jesucristo, habla de Él, porque toda ella apunta a Él. Es hermoso verlo, mi hermano. Y es ese misterio, es esa sabiduría que traspasa todo entendimiento. Esa sabiduría que no puede, que inclusive lo muestra Pablo, choca contra el entendimiento del hombre. Choca totalmente contra la sabiduría humana. Por eso dice el Señor en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién puede creer eso? ¿Quién puede creer eso? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Solo Cristo, mi hermano. Solo Cristo, mi hermano, es el único que puede dar el creer, el ver. Solo de Dios, como dice allí el apóstol Pablo, es el Espíritu que proviene de Dios, el que nos puede dar el ver y el creer. ¿Quién puede recibir este anuncio? Dice el profeta. Los hombres por su maldad no lo pueden recibir. Para nosotros los hombres en nuestro estado natural, dice la palabra, es imposible. El hombre natural, dice allí el apóstol Pablo, el hombre natural, dice, no puede entender, no puede percibir ni discernir, porque se han de discernir espiritualmente.
el hombre en su estado natural, con la maldad en su corazón, ve a Cristo, o más bien le hablan de Cristo, y lo que sucede es que lo aborrece. Aborrece al único que le puede dar vida. Aborrece al único quien puede transformar su vida. Entonces llega Pablo y nos dice el Señor, solamente esto viene por el Espíritu. En el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo podemos creer a este anuncio? ¿Cómo podemos ver esta revelación? No por nuestros propios medios. Se necesita de una obra milagrosa, y esta obra que hace el mismo Dios, el Espíritu de Dios en ese hombre natural, es que pueda ver lo que antes no veía, que pueda oír lo que antes no oía, que pueda entender lo que antes no entendía. Yo pienso en los jóvenes aquí que han crecido en hogares cristianos. Yo digo, ellos han oído mucho, pero quizás todavía no han oído de verdad. Quizás ellos han visto mucho, pero quizás no pueden ver todavía de verdad. Ellos quizás no han entendido, porque si hubiesen entendido, se verían los frutos, se vería el amor, la consagración, la entrega. Así que les digo a ustedes, jóvenes, ustedes están oyendo, pídanle al Señor que les haga oír de verdad. Pídanle al Señor que les haga ver de verdad. Porque se necesita, como nos va a decir Pablo, del Espíritu de Dios. Se necesita. Yo pensaba, ¿cuántos en el mundo han oído de Cristo? ¿Cuántos de ustedes quizás han oído aquí domingo tras domingo del Evangelio, pero aún no han entendido? Que quizás aún no han podido ver lo hermoso de Cristo. No han podido oír realmente esas palabras dulces de Cristo. Por eso mi oración es en esta mañana, que usted por el Espíritu de Dios en esta mañana pueda oír, pueda ver, pueda entender lo que su corazón pecaminoso no puede dejarle entender. Lo que sus oídos contaminados por el pecado no lo dejan oír. La palabra del Señor nos dice que para los que han alcanzado madurez, es decir, para los escogidos, para nosotros, para los que hemos creído, para los que realmente hemos podido entender hasta ahora, para nosotros, Dios ha hecho algo poderoso, algo milagroso, y es darnos el Espíritu de Dios para que podamos entender este lenguaje espiritual. La iglesia de Corinto y la iglesia en general, y pensaba yo en la iglesia en la que estamos viviendo en esta época, es una iglesia que se ha dejado seducir, tomando lo del mundo y trayéndolo a la iglesia, seducidos por lo carnal y usando lenguaje carnal. Pero resulta que la Escritura nos dice que el lenguaje que se debe usar es un lenguaje espiritual. No es carnal, no es un lenguaje con sabiduría humana, no es un lenguaje que persuada de manera humana. Hace un tiempo hablaba con una señora y yo le decía, hablando un poco de la iglesia donde ella se congrega, yo le decía, ¿por qué allá siguen haciendo los conciertos y todo eso? Si usted y ya varios saben que eso no debe hacerse. Y ella me decía, es que si no les hacemos conciertos en la iglesia, se van. Yo le decía, pues que se vayan.
Porque no podemos usar métodos carnales y lenguaje carnal para que la gente esté contenta en la iglesia. No podemos usar. Los de Corinto estaban usando un lenguaje y una persuasión humana, lejos del lenguaje y de la sabiduría de Dios, que es espiritual. Póngase a pensar un momento. Si es un misterio, y es un misterio que proviene ¿de quién? De Dios. Y Dios es espíritu. ¿Qué sabiduría se necesita para ver el misterio? Es espiritual. ¿Qué lenguaje se necesita para que las personas puedan ver? Un lenguaje espiritual. Y eso es lo que nos va a decir la palabra en esta mañana. El misterio ha sido dado a los creyentes, pero ese misterio, oye bien, y por eso no puede cambiar. Y les digo a los jóvenes, de aquí a mañana, si esta iglesia continúa y queda en manos de ustedes, ustedes no pueden de aquí a mañana cambiar y decir, no, es que ese pastor era aburrido, cambiemos esto un poco. No, mis hermanos, ¿por qué? Porque el lenguaje ha sido dado, esta sabiduría ha sido dada por Dios. Y si es dada por Dios, el lenguaje y el misterio y la sabiduría debe ser totalmente espiritual. Debe ser totalmente de Dios. Ahora, ¿a través de quién? A través de su Espíritu Santo. Y vamos a hablar esta mañana de esa obra del Espíritu Santo. Dice allá en el verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire lo que dice el verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino ¿quién? ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios. Yo pudiera hablarle a usted y tratar de explicarle a usted, pero si yo no tengo el Espíritu de Dios, ¿cómo pudiera darle a usted? ¿Cómo pudiera ayudarle o tratar de hacerle entender a usted? Si no es solamente por el ¿qué? Por el Espíritu de Dios. Porque ¿quién dice allí? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre? Nos pone una analogía Pablo. Dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo sabe todo, como nos dice allí. Conoce lo profundo de Dios. Conoce todo de Dios. Y por eso solo el Espíritu de Dios puede darnos a conocer de manera personal a Dios. Solo el Espíritu de Dios. El Evangelio llega a su vida. Y toca un día ese Evangelio a su puerta. Pero ese Evangelio así nomás, sin el Espíritu de Dios, sin la obra que Dios hace internamente en usted, usted no lo hubiera podido recibir. Es por el Espíritu de Dios. Ahora, pensemos que la Biblia nos dice que es un misterio. La palabra misterio significa que hay algo que está oculto. Y eso que está oculto, por más de que los hombres se propusieran estudiar, por más de que se propusieran buscar, nunca lo podrían hallar. Porque nos deja claro que es el Espíritu quien lo revela. ¿Quién revela lo que está oculto? Es el Espíritu de Dios. Esa palabra revelar también tiene que ver como quitar la cubierta de algo. Entonces el hombre digamos si quisiera, pongamos en el hipotético caso que quisiera buscar, ese hombre no puede adquirir ese conocimiento mediante un estudio, mediante métodos carnales, sino que es únicamente
a través del Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo sabe, aún lo profundo de Dios. Es decir, este conocimiento, si es del Espíritu y es el Espíritu que lo da, este conocimiento es ¿qué? Espiritual. Si esta sabiduría es la que da el Espíritu, entonces esta sabiduría es ¿qué? Espiritual. No es de hombres. No es del hombre, no es mío. No soy yo quien puedo darle a otro, porque no es mía, no procede de mí. ¿Procede de quién? Del Señor. Pablo dice allá en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esas dos palabras, insondables e inescrutables, es decir, no se pueden alcanzar. Son cosas tan profundas que no podemos tener acceso a ellas. Son cosas tan sublimes que no podemos. No está a la mano para nosotros, no está a la mano para todos los hombres. Por eso Pablo dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién ha entendido? ¿Quién entiende a Dios? ¿Quién entiende a Dios? Si es la mente más brillante, si es la mente perfecta, si es el todo sabio y todo poderoso y todo conocedor, ¿quién entendió su mente? Dice él. ¿Quién puede entenderle? Pero la respuesta para los creyentes, dice allí en Juan 14:26, es: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará ¿qué? Todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Quién es? ¿Quién no? Si es inaccesible, si es insondable, si es inescrutable, la pregunta entonces, ¿cómo hacemos? Pues el Señor dice, mi Espíritu Santo, el que les voy a enviar, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir eso entonces la palabra? Pues hermanos, necesitamos del Espíritu de Dios. No podemos pensar de que podemos de manera humana, de forma carnal, acceder a un conocimiento, a ese misterio. No, el único camino por medio del cual podemos llegar es a través de Cristo en el Espíritu de Dios. Solo es posible por el Espíritu Santo. Un ejemplo de esto es Judas. ¿Recuerda Judas? 3 años caminó con el Señor. Escuchó las mismas palabras de los otros discípulos. Vio los mismos milagros de los otros discípulos. Pero ¿qué pasó con Judas? No pudo entender. No pudo conocer. Aunque tenía ojos, no veía. Aunque tenía oídos, no oía. Y uno lo ve en sus palabras al final. Cuando predicábamos, recuerda de Mateo, yo les decía, cuando lo fue a entregar, ¿sabe cómo le dijo? Le dice la escritura que le dio un beso y le dijo, maestro. Muchos al Señor Jesucristo le dijeron maestro. Solo unos pocos le dijeron Señor. El mundo piensa de Cristo como un maestro. Los musulmanes piensan de Cristo como un maestro. Y muchos en muchos lugares. Gandhi hablaba de Cristo como un maestro. Y muchos lo ven como un maestro. Pero Señor, ninguno le puede llamar Señor, sino ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Ninguno puede ver a Cristo como Hijo de Dios, como Señor, como el segundo Adán, como ese Cordero de Dios, como ese Salvador verdadero. Ninguno puede verlo, sino a través de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Y Judas lo vio. Y Judas caminó con él, comió con él. Dice que metió su pan, lo mojó.
Y cuando lo fue a entregar le dijo, maestro. Pero usted ve a Pedro, ¿recuerda a Pedro? El Señor les dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y unos dicen no, algunos dicen tú eres Juan el Bautista, otros dicen eres Elías, uno de los profetas. Y él dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice en esta hermosa confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro pudo ver. Pedro pudo ver. Esa capacidad de ver y oír y entender solamente es para los escogidos. Solamente para los que el Señor ha llamado. La Escritura entonces nos muestra que la única fuente de este conocimiento verdadero es ¿de quién? ¿De quién procede? Del Espíritu de Dios. ¿Solo lo puede dar quién? El Espíritu de Dios. Nadie más. Dice que nos la reveló. Y esta palabra revelar, como les decía, es quitar el velo, es quitar la cubierta, es descubrir algo que está oculto. Pero ¿se lo reveló a todo el mundo? No. Se lo reveló a unos pocos. El misterio entonces, que estaba oculto a todos los hombres por el pecado, ahora para los creyentes ha sido descubierto. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu solamente es el que puede obrar, quitar el velo de nuestros ojos, quitar el tapón de nuestros oídos y poder ver, oír y entender lo que antes no entendíamos. Jóvenes, pídanle al Señor una vez más que les dé el ver, el oír y el entender. Porque usted puede quizás pensar en Cristo como ese hombre que algún día vivió. Quizás usted puede decir, sí, yo creo en que Cristo algún día vino, sí, pero quizás usted no puede verlo como el Salvador de su vida. Usted quizás no puede ver la necesidad que tiene de Él. Porque el Espíritu de Dios, necesita usted pedirle al Señor que le dé el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios, por la palabra, le dé el ver, el creer, el tener fe en Cristo. Amén. En segundo lugar, esta revelación es para el que el creyente tiene, procede de Dios mismo. Es el Espíritu que proviene de Dios, dice allí, mire lo que dice en el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de dónde? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es una revelación, oye bien, espiritual, ¿cierto? Ya quedamos en eso. Pero la pregunta es, ¿de qué espíritu viene esta revelación? No es del espíritu del mundo, ¿cierto? Dice allí, nosotros no hemos recibido ¿qué? El espíritu del mundo, o sea, no es del espíritu del mundo. Es decir, no viene de hombres, esta revelación no viene de hombres. No es de alguna criatura inferior. Esta revelación proviene del Espíritu superior, del Espíritu que proviene de Dios, del Espíritu Santo que proviene de Dios. Es decir, viene de Dios mismo. Dice allí entonces en ese verso, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Qué hemos recibido? El Espíritu que proviene de Dios. Para Pablo era importante que la iglesia de Corinto entendiera que este conocimiento, este misterio que nos ha sido revelado, no proviene de los hombres o de cualquier criatura. Es decir, que este entendimiento, esta revelación, no es algo que pudiéramos tener fácil acceso. Porque si viene de hombres, bueno, lo tenemos cerca. Pero si viene de arriba, no es de fácil acceso. Este conocimiento proviene de Dios mismo, porque es dado a través del Espíritu de Dios. Proviene de Dios. Viene del cielo.
no es de cualquier espíritu, no puede venir de algún ser inferior, sino que viene de lo alto. Póngase a pensar por un momento, si estaba en lo alto, ¿pudiéramos alcanzarlo? ¿Pudiéramos llegar hasta Él? No. Necesitamos que Él que venga. Se necesitó que el Espíritu de Dios descendiera sobre la iglesia para que la iglesia viera, oyera y entendiera. Porque la iglesia no puede ir. Hay un texto, no lo traje en mis apuntes, pero dice, ¿y quién subirá? ¿Sí? ¿Cómo dice? ¿Quién subirá para traer? ¿Cierto? Dice, no está lejos, está cerca. ¿Y quién lo hace cercano? Es el Espíritu de Dios quien lo hace cercano en nosotros. Es el Espíritu de Dios quien nos lo trae, porque para nosotros es inalcanzable. Piensa en esto, ya hablábamos que es algo inaccesible, que son insondables, que son inescrutables. Es algo que tan solo que Dios, en su misericordia, Dios mismo quiere enviarlo por su Espíritu, para que nosotros podamos tenerlo. ¿Cómo dice mi hermano? Sí, por favor. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Por quién descenderá al abismo? Esto es para construir a Cristo entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Y en tu corazón. En tu boca y en la palabra de fe. ¿Y quién la trae? ¿A través de quién viene? A través del Espíritu de Dios. ¿Quién subirá? Romanos 10. ¿Quién subirá a traer? ¿Quién va a ir por nosotros? La pregunta es. Ahora, todo esto, recuerde que todo esto es para que Pablo nos está haciendo entender y está haciendo entender a la iglesia de Corinto. Todo esto es para que entendamos que no debemos usar métodos humanos, ni hablar un lenguaje carnal, un lenguaje humano, porque esta sabiduría no es de hombres. No podemos, mis hermanos, usar, perdónenme que hable puntualmente, la sanidad que usa el psicólogo para sanar un alma, se supone, ¿no? Traerla a la iglesia. No podemos hacer eso. No podemos usar los métodos que usa el psicólogo y traerlos a la iglesia para que la iglesia entonces sea edificada, ¿no? Porque es que eso es algo totalmente natural, eso es algo totalmente corriente, pero lo que Dios nos da es de dónde viene, de arriba, es su lenguaje, es su sabiduría, es lo que Él hace aquí, para lo que desciende de Él. Como les decía entonces, esto que es inalcanzable, el Señor lo ha hecho cercano. El portador de este misterio oculto no es de este siglo, no es de este mundo, no es de ninguno de los príncipes de este mundo que perecen, nos dice allí Pablo. Porque pongámonos a pensar un momento, si no es de este siglo, si Pablo nos quiere como llamar la atención y llamar la atención a la iglesia, diciéndoles que estos príncipes de este mundo, ¿en qué piensan ellos? ¿Qué dice la escritura en Romanos 8? Que los que son de la carne, ¿en qué piensan? Las cosas de la carne. ¿Qué hablan? Las cosas de la carne. Entonces Pablo dice, entonces, ¿qué vamos a recibir de ellos? Pablo les dice, ¿ustedes qué pueden recibir de los sabios de este mundo? Si ellos piensan en las cosas de la carne, pues van a hablar las cosas de la carne. Pudiéramos traer aquí un maestro motivacional por allá que nos enseñe algo. ¿De qué va a hablar él? De cosas de la carne, de cosas de este siglo, de cosas de este mundo. ¿Y qué hablan los falsos maestros? Usted se ha dado cuenta, ¿no? De las cosas de este mundo, de las cosas de la carne. Ellos hablan de eso. Por eso ellos podemos decir y fácilmente dar un juicio correcto, decir, no, ellos no son de Dios. Porque si fueran de Dios, ¿de qué hablarían? El que es espiritual, ¿de qué habla?
Del espíritu, de las cosas del espíritu. El que es carnal habla de las cosas de la carne. Es así de sencillo. ¿Es blanco o es negro? No hay más opciones. O es del espíritu o es de la carne. Y si ellos son de la carne, pues ellos están ciegos, están sordos. ¿Y qué pueden decir? ¿Recuerdan lo que el Señor les decía a los fariseos? Dejadlos, ellos son ciegos, guías de ciegos. ¿Qué hace un ciego guiando a otro ciego? ¿Para dónde lo va a llevar? Al hueco. Un maestro de este mundo, un sabio de este mundo no nos podrá aportar nada a nosotros para llevarnos a Dios. No nos podrá aportar nada. A mí me impresiona a veces ver en la internet a los cristianos tomando citas de Coelho, creo que se llama Coelho, el escritor Pablo Coelho, poniendo citas de hombres seculares. Yo digo, ¿qué pueden aportarnos ellos a nosotros? ¿Qué sabiduría me pueden dar ellos a mí? Aunque suene muy bonita la frase, muy sensata, es sabiduría humana. Son frases humanas. Albert Einstein dijo algo. ¿Qué me puede a mí aportar Albert Einstein en mi vida espiritual, en mi entendimiento acerca de Cristo? Nada, mi hermano, nada. Ellos hablan de este mundo, sus estudios que hacen todo es acerca de este mundo y chévere, bueno, pero no me pueden aportar nada para Cristo, para conocer yo a Cristo. Ellos piensan en las cosas de la carne, pues entonces dan solamente esto. Ellos hablan cosas terrenales, hablan cosas de este mundo porque son de este mundo. Y están bajo el poder ¿de quién? Del maligno, dice la Escritura. El portador entonces de este misterio nos aclara entonces el Señor, viene de arriba. Es el Espíritu de Dios. Como Cristo viene de arriba, el Padre viene de arriba, el Hijo viene de arriba, entonces ¿de dónde viene el Espíritu de Dios? Igualmente viene de arriba. Y solo a través del Espíritu de Dios es que podemos ver y entender. Solo a través del Espíritu de Dios, mi hermano, es que usted y yo podemos. Dice el Señor allá en Juan 16:14, que Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Dice el Señor que el Espíritu de Dios glorificará a Cristo. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Recuerdan la unción? La famosa palabra del cristianismo moderno, la unción. Dice en el versículo, en 1 Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y más adelante, creo que en el versículo 27 dice, y la unción os enseña. ¿Quién es la unción? Es el Señor, es el Espíritu de Dios en nosotros. No hay nuevas unciones, ni unción de prosperidad, ni unción de... No, hermanos. Es el Espíritu de Dios que nos enseña a nosotros y nos habla cosas espirituales y podemos entender. Si somos espirituales, podemos entender. Y finalmente dice, y como el Espíritu proviene de arriba, entonces, ¿cierto? Como el Espíritu proviene de arriba, entonces en mi tercer punto es, el Espíritu que va a usar un lenguaje ¿qué? Celestial, un lenguaje espiritual. Mire lo que dice en el versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual. El Espíritu, mis hermanos, no va a usar un lenguaje carnal. Y este punto es importante para que usted comprenda. Hay veces uno habla con algunos que creen que ya han conocido más de la palabra, pero uno se da cuenta que todavía hace falta, porque uno todavía se da cuenta que andan escuchando a maestros que no son de Dios. Entonces todavía no disciernen. Todavía como que no hay un discernimiento entre un lenguaje espiritual y un lenguaje carnal. ¿Quién tiene la capacidad de discernir sino el espiritual? Dice ahí la palabra.
¿Cómo puedo yo distinguir si este es o no es un hombre de Dios? Pues escuchémoslo hablar. Por ahí en estos días me pasaron: ¿qué opina de fulano de tal? Yo no lo conozco, déjeme escucharlo y después le digo. Si él habla cosas carnales, cosas terrenales, cosas que realmente no van de acuerdo a la Escritura, pues simplemente entonces no es un buen maestro. Pero si habla conforme a la Escritura, si habla conforme al Espíritu, pues su lenguaje entonces me va a decir que él es un hombre espiritual. Hablamos, dice entonces, no con palabras enseñadas por humana sabiduría. ¿Por qué? Porque no usamos estas palabras. La pregunta: porque el Espíritu Santo que nos ha sido dado no es humano, es divino, no es terrenal. Por lo tanto, su sabiduría, su lenguaje no es de este mundo. Su sabiduría, su lenguaje no son con palabras persuasivas de humana sabiduría, que dice Pablo. Sus palabras y su sabiduría proviene solamente de lo alto, porque el Espíritu viene de lo alto. Dice: hablamos con palabras enseñadas por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice 1 de Pedro 1:12. Hablando de los profetas del Antiguo Testamento, dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas, ¿cierto? Pero mire lo que dice después: que administraban las cosas que ahora os son anunciadas, las cosas que ahora son anunciadas, el Evangelio que nos es anunciado, por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por quién lo predicaron? Dice allí: por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Por qué puede un hombre predicar del Evangelio verdadero? Por el Espíritu Santo que ha sido enviado del cielo. El Espíritu entonces va a usar solamente el Evangelio y nada más que el Evangelio para traer salvación a una persona. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con los testimonios. Que un testimonio no va a salvar a una persona. Solamente hasta que esa persona sea expuesta al Evangelio es que va a poder realmente ver la salvación y oír la salvación. Decirle que Dios arregló mi matrimonio, eso no lo va a salvar. Decirle que Dios me sacó de pobre, eso no lo va a salvar, eso no va a cambiar un corazón. Pero decirle que yo era un vil pecador, merecedor del infierno, y que el Señor Jesucristo vino y se hizo hombre y murió en una cruz del Calvario y resucitó al tercer día, eso sí realmente va a traer vida a una persona. Eso realmente sí va a salvar y va a cambiar un corazón. Porque ese es el lenguaje del Espíritu. ¿De qué habla el Espíritu? De Cristo y su obra, nada más. Eso habla el Espíritu. Son anunciadas, dice allí, a través del Espíritu Santo. El Evangelio, mis hermanos, entonces es espiritual. Es una obra celestial. ¿De dónde proviene la obra de Cristo? Toda del cielo. ¿De dónde descendió Cristo? Del cielo. Él no es un hombre más, no es un hombre que vino de nosotros, no, Él vino del cielo. Su obra toda fue conforme a las palabras del que lo envió. ¿Y quién lo envió? El Padre. ¿Y de dónde? ¿Y dónde está el Padre? Del cielo. Toda su obra. Y finalmente, después de toda esa obra, el Padre y el Hijo nos envían el Espíritu Santo. ¿Y de dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo. Entonces, su sabiduría, su lenguaje y todo es del cielo. El Evangelio es celestial, es un lenguaje espiritual y no puede ser de otra manera, no es de hombres. Esa es la diferencia entre Cristo y las otras religiones. Todos los otros dioses que usted vaya a encontrar en cualquier parte del mundo, todas las otras religiones, le van a hablar de solamente ideas y pensamientos seculares. Solo le van a mostrar a usted una religión hecha a la medida de cada hombre. Una religión, y por eso, y ahí incluyo el cristianismo moderno,
o mejor posmoderno para ser un poco más preciso, ese cristianismo posmoderno, todas las ideas que tiene, ¿de dónde provienen? De hombres. ¿De dónde viene esa doctrina de la prosperidad? De hombres. Ese evangelio no puede ser sino de hombres. Porque Cristo no vino a enriquecer a las personas. Cristo no vino a arreglar matrimonios. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Se perdió más que dinero, se perdió más que matrimonios. Se había perdido, mis hermanos. Se había perdido la comunión con el Padre. Entonces la Escritura nos dice que el lenguaje espiritual, el lenguaje del Evangelio, no podemos rebajarlo a un lenguaje terrenal y mundano. No es un lenguaje meramente de hombres, es un lenguaje espiritual, es un lenguaje celestial. Como el propósito de Dios revelado es el Evangelio, ¿cierto? Y este es por el Espíritu. Las palabras entonces que expresa esta revelación deben ser necesariamente espirituales. Y como dicen en la última parte del verso 13, acomodando, dice, lo espiritual al espiritual. Es decir, adecuando, concatenando lo espiritual con lo espiritual. Si es espiritual, pues debe ser sus palabras espirituales. Acomodamos lo espiritual con lo espiritual. No podemos revolverlo con lo carnal. Debemos cotejar estas palabras espirituales. Y si el Evangelio es netamente espiritual, pues debemos siempre hablar en este sentido. Termino, mis hermanos, con las aplicaciones que el mismo Pablo nos da allí en el versículo 15 y 16. Perdón, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo hice una separación aquí para mirar lo que Pablo nos dice. Y ahí nos muestra claramente dos tipos de personas: el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu. Esa es la primera aplicación. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y dice, y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Ya que el lenguaje es espiritual, porque el mensaje es espiritual, ¿cierto? La sabiduría es espiritual. Es importante que la iglesia comprenda que no podemos pretender impresionar al hombre natural. Inclusive la palabra que usa allí en griego, el hombre natural es el hombre físico, porque la palabra es físicos en griego. Es decir, no podemos impresionar a ese hombre físico, natural, sensitivo, porque inclusive esa palabra nos va a hablar más de un hombre sensual. Inclusive la traducción nos dice un hombre sensual, dado a lo sensual, a lo sensitivo, dado a lo natural, de una naturaleza baja. Inclusive hay una traducción que dice que es algo como algo animal, como por instintos, como por sensaciones. Entonces, para impresionar a ese hombre natural, o para llegar a ese hombre natural, no podemos nosotros hablarle, o por decirlo así, llegar a él con un lenguaje espiritual, ¿sí? Porque para él es que locura. Si llegamos, porque el Evangelio es algo espiritual, entonces vamos a recibir con ese lenguaje espiritual, vamos a recibir de parte de él un rechazo. Porque ¿qué dice? Para él son ¿qué? Locura. Entonces eso es lo que pasa. Usted, no sé si le ha pasado, usted va con el Evangelio puro como es, ¿no? Verdadero, con el Evangelio, y usted le dice a la persona, mire, el Señor envió a su Hijo, su unigénito, y ese Hijo se hizo un pequeño hombre, y luego creció sin cometer un solo pecado. Y ahí comienzan como a pensar, ¿no? Ni un solo pecado, ya comienzan como a dudar.
y luego le dice a usted, y murió en una cruz del Calvario, y llevó todo el pecado, y luego resucitó, y entonces siempre le van a decir, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Porque para él es ¿qué? Locura. Él dice, no tengo que hacer nada, solamente creer, sí. Uy, no creo que sea así nomás de sencillo. ¿No lo ha escuchado? Para él es locura. Para él no lo puede entender. Entonces, este hombre no lo puede entender porque él pone su mirada en las cosas terrenales. Si yo le hablo cosas terrenales, bueno, ¿cierto? Dice, lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y el Señor les dice a los fariseos, ojo, a los fariseos que conocían muy bien de la ley, les dice, ¿por qué no me entendéis? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ojo, los fariseos que se supone conocían la ley, el Señor les dijo, ustedes no me pueden entender, ustedes no pueden oír mis palabras. Y lo estaban oyendo, al menos físicamente, pero espiritualmente no había nada. No podían. ¿Por qué no? Porque ellos piensan en las cosas de la carne. Por eso entonces cuando en la iglesia se dice que Dios lo puede prosperar, ahí sí entienden, ahí sí corren, porque les está hablando de cosas ¿qué? Terrenales. Entonces ese evangelio sí les está prometiendo cosas que ellos entienden y pueden correr. Pero cuando se les habla del verdadero evangelio, entonces ahí ya no, porque no tienen la capacidad. ¿Qué necesitan para poder entender? ¿Qué necesitan? El Espíritu de Dios. ¿Por qué usted hoy está entendiendo? Digo yo, si usted realmente ha entendido. ¿Por qué usted puede ver a Cristo hoy? Porque el Espíritu de Dios le ha dado el ver, el oír y el entender. Porque si no fuera por eso, usted estaría muy aburrido en esta mañana. Y quizás algunos lo estén. Claro, porque estoy hablando cosas espirituales. El hombre natural entonces, para él las cosas espirituales son locuras, son insensatez. ¿Sabe qué le dijeron al Señor Jesucristo los fariseos, los saduceos? Demonio tiene. ¿Qué dijeron ellos? Está loco. Eso le dijeron al Señor Jesucristo. Ellos no las pudieron recibir ni aceptar. Pablo dice que él estuvo por allá en Grecia predicando y se encontró a los epicúreos en Atenas y los estoicos. Y cuando él les estaba hablando de Cristo, pero llegó al momento de hablarles de la resurrección, dice que ellos se rieron y dijo, otro día te oiremos. A ellos les pareció locura. La resurrección de Cristo les pareció algo loco. No la pueden entender. El hombre espiritual, en cambio, dice en el verso 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual, es decir, aquel al que el Señor le ha dado el Espíritu, él puede discernir. Cuando dice juzgar, puede discernir. Él juzga todas las cosas. Esa palabra juzgar significa puede discernir todo. Él entiende y él ya hace una distinción. Él ya sabe lo que es carnal y lo que es espiritual. El natural no, solamente entiende las cosas carnales. El espiritual ya lo discierne. El hombre espiritual discierne todo, dice, pero no es juzgado. Es decir, el hombre espiritual juzga y discierne, y él puede decir, este no ha entendido, este todavía está muertos en pecados y delitos, pero él no es juzgado. Es decir, el hombre natural no puede discernir y entender al hombre espiritual, no lo puede. Eso es lo que significa que no es juzgado, es decir, no es entendido, no lo puede. El hombre natural no puede discernirlo, no puede entenderlo. Por eso usted le habla a una persona de Cristo y le habla todo eso, y él pareciera que esté moviendo los labios nomás y no puede entenderle nada, a menos de que Dios le dé el entender. Finalmente dice, ¿quién conoció la mente del Señor? La respuesta es nosotros, por el Espíritu.
Dice en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Es el hombre espiritual, el que ha conocido al Señor, el que ha nacido de nuevo. Él dice, nosotros tenemos que la mente de Cristo. Usted y yo podemos entender, si usted ha nacido de nuevo, si usted es un hombre espiritual, una mujer espiritual, y no estoy hablando de una persona espiritual, es que así toda, no, que haya nacido de nuevo, que realmente tenga comunión con el Señor, que ame al Señor. Entonces usted y yo, por ser espirituales, podemos entender y ver, porque tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el entendimiento que nos ha dado Cristo. Amén. Por eso entonces debemos seguir usando solamente el lenguaje espiritual, solamente la sabiduría espiritual. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque a través de ella, Señor, vas aclarando nuestra mente, nuestro entendimiento, nos vas ayudando a discernir, a entender que no podemos aplicar cosas terrenales en este lugar, que en la iglesia solamente se ha de hablar del Evangelio porque es el misterio que tú nos has dado, es el lenguaje que tú nos has dado para hacernos ver y entender la obra que tú has hecho, Señor, y solo a través de Cristo, y solamente a través del Evangelio, Señor, y de la obra del Espíritu en nosotros, es que podemos conocerte, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles al Evangelio tuyo, a no desviarnos, y a que como iglesia, Señor, entendamos que necesitamos profundizar cada día más en la obra de Cristo, en la persona de Cristo, Señor, porque solamente en tu Hijo, Señor, es que podemos verte. Tu palabra dice que el que ve al Hijo, ve al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir en esto, en este propósito de verte y conocerte cada día más. Gracias, Señor, te damos. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En Cristo Jesús. Amén.